El índice que se ha conocido hoy, cuáles son las perspectivas, qué pasó. Hoy la región del noroeste argentino del índice mensual está bajo, ¿no? O sea, un índice bajo. Eh, ¿Cómo lo toman? ¿Cómo se ve? Algunos descreen, como corresponde en un país con una grieta muy pronunciada y con un 20 años permanente de inflación. O sea, de la época cuando se fue Menem, de ahí empezó todo el problema de la inflación que lo hemos convivido. Nunca supimos precios de referencia y demás. Y hoy nos encontramos con esto y bueno, todos miran de reojo. Por eso vamos a hablar con los especialistas. Estamos en comunicación con el magíster en economía y docente universitario José Nicolás Casas. Amigo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Germán. Saludos grandes para vos, para la audiencia y para tu equipo. Bueno, ¿era esperable este número que se ha conocido hoy de la inflación, según lo que venían viendo ustedes que están especializados en materia de los números? Bien, se esperaba una inflación cercana al 3%. La verdad, una inflación del 2,7% llamó la atención. Sin duda, algunas consultoras ya venían relevando que probablemente pueda llegar a perforar lo que sería el 3%, pero en promedio, en general, sobre lo que es el relevamiento que realiza el Banco Central, en general se esperaba un 3%. Naturalmente que esto tiró lo que sería la expectativa hacia abajo y, gracias a Dios, un poquito menos de lo que se esperaba. Sí, bueno, como sabrá, y cada vez que se vienen estos números, hay como un grado de descreimiento por parte de un sector de la sociedad. ¿Eso a qué puede ser atribuible en base a lo que a tu experiencia y a ser un hombre vinculado a la economía? Bueno, gracias a Dios me dedico también A entender cosas. al tema de datos. Sí. Al tema de datos. Mira, sin duda te hablo del punto de vista técnico, cierto recelo cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censo estaba a cargo de lo que sería la administración kirchnerista, diríamos así, previa a lo que el gobierno de Macri. Pero a partir de lo que sería el gobierno de Macri ya hubo una normalización más que todo de cuestiones metodológicas, el relevamiento de los datos. Bueno, y luego con el nombramiento de Marcos Labaña, con el gobierno de Fernández, tranquilamente no hubo grandes alteraciones. Entonces, en cuanto a la metodología y a la forma de medir, prácticamente es la misma que se ha logrado normalizar a partir del gobierno de Macri. Y no nos olvidemos que Marcos Labaña todavía continúa. Entonces, si aquellos que dudan de los números actuales y no dudaron, de los números de la época de Fernández, me parece que no sería muy propio, ¿no? Sí. ¿Vos crees que estamos llegando a la normalidad con el tema de la inflación? De que esto se puede llegar a mantener o cree que va a seguir bajando más? Bueno, según el relevamiento es esperable que se baje un poquito más en noviembre, quizás algunas décimas, o por lo menos se mantenga dentro del 2,7. Naturalmente que diríamos así, por antecedente, esperemos que no, pero por antecedente, en diciembre es esperable que suba un poquito más, bueno, por las compras navideñas, por lo que genera lo que es el último mes del año, es probable que suba un poquito más, pero más de eso no. Pero hay algo que llamó la atención y es algo que quizás, no sé si pasó desapercibido, pero la canasta alimentaria, es decir, aquella que va a determinar que una familia sea indigente, aumentó un 1,4%, es decir, mucho más bajo de lo que sería el aumento del IPC, que es el índice de precio del consumidor. Sí. Entonces, la verdad, eso en cuanto a lo que es la variación de la canasta alimentaria es bastante, por lo menos alentador, teniendo en cuenta que es o afecta puntualmente al que menos tiene. Y en cuanto a la canasta básica total, que es la que determina de alguna forma la línea de pobreza, aumenta un 2,3%, entonces otro dato más alentador al gobierno de cara a que ya el año que viene se va a publicar lo que sería el porcentaje o la línea de pobreza, o el porcentaje de personas que están bajo la línea de pobreza. Entonces es esperable que este porcentaje sea mucho menor de lo que fue publicado últimamente, ¿no? Ahora, la región
dio un número un poquito más bajo, ¿no? O sea, por ahí Sí, La Rioja tiene una particularidad, pues está al medio de las dos regiones, a ver si vos compartís. Nosotros estamos al medio de Cuyo y al medio del noroeste argentino. Estamos, bueno, te voy a contar algo. sí, En realidad, La Rioja, por ahí, en lo que diríamos, en lo que sería en el INDEC, está como dividido. sí, Una cosa u otra. Te voy a dar un ejemplo en lo que sería la medición de la canasta básica o la medición de los precios de la economía, estamos más para el NOA. Ahora, si queremos analizar La Rioja desde el punto de vista del turismo, ya lo analizamos como Cuyo. sí. Entonces, sí, La Rioja está en uno y están en otro, así que, bueno, y volviendo al eje, siempre se va a dar estas variaciones entre lo que sería lo que separa el índice de precios general de la economía con las regiones particulares, porque, bueno, hay de algunos bienes que naturalmente en algunas regiones sube un poquito antes y después se traslada al mes siguiente. Aparte tienen que ver por una cuestión de ponderación, que es decir, el peso de cada bien con respecto a la canasta que se toma. Pero bueno, a veces quizás ahora da un poquito menos el NOA, pero quizás el mes que viene da un poquito más. Pero por lo general siempre va a dar alrededor de lo que sería el índice del precio del consumidor. Entonces no nos debería llamar la atención cualquier variación con respecto a este valor. Sí, perfecto. A ver, para no ser tan abuso, y esta Sí, no, por favor. es la última, porque es un tema que estamos debatiendo. La Rioja, ¿va a haber algo positivo en el marco de este promedio de per cápita que tenemos de ingreso de dinero en cada una de las familias riojanas? Porque creo que es el fondo de la cuestión. O sea, puede bajar la inflación, puede no aumentar nada los precios, quedarse estancado y demás, pero digamos, hay otros problemas. ¿Estoy errado en el concepto que planteo? No, sin duda. A ver, creo que por efecto arrastre va a haber una mejora en La Rioja naturalmente, Sí. pero no nos comparemos con Catamarca ni con Córdoba, eso ni con Nación, eso de ya vamos partiendo de ese punto, ¿no? Creo que en la anterior entrevista estuvimos charlando Sí. y te había mencionado que había una cierta mejora del salario en Argentina. Prácticamente, justamente ahora se publicó la variación del salario total en septiembre y ya van casi 6 meses consecutivos de mejora del salario. Es decir, desde abril hasta septiembre el salario o la variación salarial le ganó a la inflación. Entonces, naturalmente que esto genera un efecto arrastre para La Rioja, pero como lo había comentado anteriormente, hay un Estado, naturalmente, que diríamos así, hay un empleo que depende del Estado, que es el gran empleador en nuestra provincia, que en cuyo caso las actualizaciones salariales quizás nos van acompañado al mismo ritmo que el sector privado registrado. O sea, ahí me parece que si la corremos un poquito más de atrás respecto a otras provincias. Perfecto. Bueno, amigos, muchísimas gracias por este diálogo y seguramente vamos a seguir tocando, pues es un tema de agenda permanente, el movimiento de precios, la inflación y todo lo que vincula a la economía. Es más, el presidente de la Nación es economista, creo que eso también se ha puesto en la agenda. Muy atento y muchas gracias. Sí, sin duda. Bueno, un abrazo grande, saludo a todos por ahí. Hasta luego. José Hasta Nicolás luego. Casa, magíster en Economía y docente universitario, hablando de los números del tema de la jornada de hoy. Chino, nos quedó la tanda esta. Todavía nos queda Doña Jovita y tenemos más ofertas, porque tenemos la oferta para la cena y demás. ¿Qué decís, Chino? Ahora más que nunca, te necesito junto a mí.